Cada día sale el sol, nuevas esperanzas son. Dios habla a tu corazón, sanándote, alimentando tu vida con bálsamo de vida, con bálsamo de vida, bálsamo de vida. Bálsamo de vida con Rosemary Reed. Elías es uno de los personajes más conocidos y destacados en la palabra de Dios. Ocupa un lugar en el pasado de Israel, como también lo ocupa al final de los tiempos. Ciertamente era un hombre excepcional. Hizo milagros, resucitó muertos, provocó sequías y también lluvias. Pero la Biblia también señala que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Contra lo que pareciera ser lógico, la fe y las pasiones humanas no se excluyen. Se puede ser un hombre de fe y al mismo tiempo padecer afectos y sentimientos muy humanos. Pero, ¿cómo es posible esto? Tal vez te estarías preguntando. ¿Cómo se puede ejercer el poder de la fe y al mismo tiempo que se lucha contra los afectos y pasiones que atormentan? Pues de esto hablaremos en el día de hoy. Que Dios te bendiga y te guarde. Soy tu hermana Rosemary Reed y vamos a titular la reflexión del día de hoy bajo el tema Hay que salir de la cueva. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, encontramos el relato de una de las experiencias más reveladoras del carácter de Elías. Después de salir victorioso de su encuentro con los profetas de Baal y de haber ordenado la muerte de 450 de estos profetas, después de haber provocado sequía y lluvia y de haber avergonzado a Acab, el rey en ese momento, Elías huye al desierto, atemorizado por las amenazas de Jezabel, quien era la reina de Israel y era la esposa del rey Acab. Y dicho sea de paso, era conocida por promover adoración a dioses cananeos como Baal y Acera en lugar del Dios de Israel. En su huida, Elías cae en tal estado de depresión y de ansiedad que exclama uno de los lamentos más desesperanzadores, y esto lo dice en el versículo 4 de Primera de Reyes, el capítulo 19, cuando dice: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Su lamento expresa su cansancio en la vida, su deseo de evasión, la realidad que lo oprime y la pérdida incluso de su estima propia y hasta su agotamiento por el celo a la obra que tenía. Todo esto queda refrenado con la pasividad contenida en la única acción que se le ocurre tomar. ¿Saben cuál es? Se queda dormido debajo del enebro. Y esto demuestra cansancio, negación, depresión, pasividad. De verdad que al leer esto nos damos cuenta que Elías realmente era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La Biblia dice en el Salmos 103:14 que Dios conoce nuestra condición, que sabe bien de qué estamos hechos y por lo tanto se compadece de sus hijos. La compasión es el amor en acción. Así que Dios, quien está al tanto de lo que nos pasa, se apresura a actuar en nuestro favor. El relato bíblico nos dice que un ángel despertó a Elías diciéndole: «Levántate y come». En tal sentido, están presentes dos cuestiones. Primero, el reconocimiento a su capacidad porque puede levantarse. Y segundo, el reconocimiento a su condición débil cuando el ángel le dice: «Levántate y come», porque se establece que necesita fortalecerse con el alimento. En tal condición, Dios provee torta cocida y agua. Sin embargo, a veces llegamos, como Elías, a tal condición que lo que Dios hace no parece ser suficiente. ¿Saben qué pasó? Inmediatamente él comió ahí con el ángel dándole instrucciones. Elías volvió a quedarse dormido
y el ángel volvió a despertarlo. Y pensándolo bien, si lo despertó implica que lo había dejado dormir, porque reconocía su condición de cansancio. Pero a su llamado inicial me llama mucho la atención que el ángel agrega esta otra frase cuando le dice, porque largo camino te espera. Vemos en Elías que los éxitos en la vida no excluyen etapas de derrota, de dolor, de angustia, de tribulación. Pero también vemos en la exhortación del ángel que los fracasos en la vida no acaban con el camino que tenemos por delante y con el cumplimiento de lo que Jehová dijo de ti y también dijo de mí. Dios, que nos da las victorias, también nos sustenta cuando acabamos como Elías debajo del enebro. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Recuperadas las fuerzas, Elías caminó hasta el monte de Dios, el monte Horeb, dice la palabra. Y al llegar a este se metió en una cueva y ahí pasó la noche. Dios entonces se le aparece y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y este responde haciendo una descripción de su situación diciendo en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era obvio que Dios no lo había llevado hasta este monte Horeb para que Elías siguiera con su situación de angustia, de depresión o molestia. Dios envió al ángel a alimentarlo y protegerlo para que Elías hiciera lo que Dios le había encargado. Fíjate que él le pide a Elías que salga de la cueva y se pare delante de Jehová. Una vez fuera, Dios le muestra viento, terremoto y fuego, elementos que hablan de las ansiedades de la vida. Pero dice la palabra del Señor que Jehová no estaba en ninguno de ellos. Jehová estaba en el silbo apacible y delicado. El término apacible connota la presencia de la paz de Dios. Su reposo nos revela que al estar confiados en Él, estamos seguros de que Él tiene el control de nuestras vidas y nos capacita para continuar el camino que tenemos por delante y seguir sus instrucciones. Aprendemos de Elías, a pesar de que era un hombre temeroso, también fue un profeta poderoso en Dios, porque depositó sus pasiones en el Señor. Su confianza la mostró yendo a donde Dios le enviaba y haciendo lo que le encargaba. Al ser y hacer así, sus pasiones no desaparecieron, pero tampoco fueron tan relevantes que le impidieran cumplir con su tarea. Quisiera concluir esta reflexión haciendo énfasis en una palabra que suelo decirle mucho a las personas que me confiesan con mucha propiedad que están metidos en una cueva, simulando que están apartados, que están reservados, que están pasando por procesos y cuántas cosas más nos suele pasar muchas veces que nos llevan hasta allí. Y esto me hace recordar una reflexión que hace unos años también compartimos con el tema No te acomodes al Nilo. Le digo a las personas en muchas ocasiones, el problema no es meterse en la cueva, sino permanecer en ella más del tiempo que resulta prudente estar allí. Hay quienes permanecen en sus amarguras, angustias, temores, rencores, que se convierten en sus propias cuevas. Hay que salir de las mismas, aunque de pronto nos encontremos con las manos vacías. Conviene que vayamos al monte de Dios y que ahí busquemos no solo su protección, sino su presencia, no solo su consuelo, sino su poder, no solo su comprensión, sino también su mandato. Se hace necesario hoy que estemos listos para salir de la cueva. Gracias por estar ahí, escuchando Bálsamo de Vida. Si estas palabras han edificado tu vida, escríbenos a balsamodevidareflexiones@gmail.com y síguenos en nuestras redes sociales. Reflexiones Bálsamo de Vida. Que su gracia te cubra en este día.